Buenos días a todos. Bueno, primero dar la bienvenida a los que hoy nos visitáis de forma excepcional. Algún anuncio antes de empezar. Tenemos gente que ayer salió para, Alfonso y Aliás salieron para Alemania, ya estarán allí. Van a estar allí 15 días trabajando. Está Marcos, que está en Belgrado, en una convención, y luego pues hay gente que va a salir esta semana, que van a atender situaciones de sus familias. Hay algunos que están visitando sus casas de permiso o algo. Bueno, hay bastante gente fuera, entonces, bueno, acordaros también de orar, tenemos que acordarnos de orar por ellos, ¿no? Que Dios les pueda dar una puerta abierta, una unción especial para poder hablar a sus familias y que pueda ser un tiempo de provecho. Así que, bueno, estos días tenemos que acordarnos de orar por ellos. También decir, no creo que todos lo sepan, el viernes tenemos estudios, el viernes es fiesta, vamos a hacer unos estudios en Tarrasa, aprovechando que es semana de Pascua. Hoy teóricamente es lo que se celebra o lo que se llama el Domingo de Ramos, y todos estos acontecimientos, los acontecimientos que suceden en esta semana o que sucedieron en la semana de la cual hacemos memoria en estos días, pues son los acontecimientos más importantes de la historia, los acontecimientos que más vidas han transformado, la pasión de Cristo, la crucifixión, la resurrección, todo lo que celebramos o el mundo cristiano, vamos a decir, entendido en la palabra de Dios, celebra en estos días, son tiempos muy especiales. Entonces aprovecharemos y vamos a hablar el viernes un poco de estas cosas, ¿no? Vamos a tratar sobre esto. Y el sábado será un día para los matrimonios. Quedaremos a comer arriba los matrimonios y tendremos alguna clase también por la tarde. Bueno, dicho esto, quiero pedir un favor, si os podéis poner de pies un momento, un momentito. Bueno, hoy no es que es un día excepcional, pero sí puede ser un día excepcional. Para alguno puede ser un día excepcional. Yo no sé la razón, cada uno medita, alguno estará pensando, ¿por qué me han puesto de pies? Pero bueno, ¿esto no me lo podían decir sentado? Bueno, no sé, es por mover un poquito la cosa. La razón de por qué has venido aquí hoy. Algunos, pues, me acuerdo una vez cuando fuimos a hacer una campaña dentro de la cárcel, y era una cárcel de mujeres, y
íbamos a hacer unas obras de teatro y demás, entonces me tocó a mí presentarlo y no se me ocurre otra cosa que decir, bueno, gracias por estar aquí. Y claro, me miraban como diciendo, es que no podemos estar en otro sitio, estamos presas. Bueno, me lo recordaron bastante. Bueno, alguno pensará lo mismo, digo, ¿dónde voy a estar? Sí, es donde me toca estar. Pero bueno, hay circunstancias diversas que cada uno tiene. Pero lo importante no es eso, no es la razón por la que has venido aquí, que pueden ser muy variadas. Lo importante es cómo salimos de aquí. ¿Cómo salimos de aquí? Yo no soy nadie especial, ni hago nada especial, pero lo que vamos a hacer hoy es leer la palabra de Dios, hablar sobre la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es, ¿cómo decirlo?, poderosa, sobrenatural. Esta palabra de Dios ha cambiado el corazón de reyes, de millones de personas. Es una palabra sólida y estable. La ciencia, a veces, imperios han ido en contra de la Biblia, han tenido como propósito querer destruir la palabra de Dios y no han podido. De hecho, empezó a escribirse 1600 años antes de Cristo y tú la tienes hoy en tus manos. Es una palabra que no ha cambiado. Son fundamentos, son una palabra de vida, una palabra poderosa. No es un libro más que nos cuenta historias, es una palabra que nos trae esperanza, que trae respuestas, pero sobre todo una palabra de vida que puede transformar nuestros corazones. Por eso yo pediría que ahora, cuando hagamos una oración, que puedas orar, Señor, dame una palabra a mí. Trae una palabra a mi corazón. Si esto ha hecho estas cosas, estos cambios, si ha transformado la vida de emperadores, de reyes, ¿por qué no puede transformar la mía? ¿Por qué no puede sanar mis heridas, mis faltas de perdón, mis dolores, mis cansancios, tantas cosas, tantos dolores espirituales que hay? Pues puede hacerlo. Y puede que hoy sea ese tiempo extraordinario donde simplemente lo que ha ocurrido es que el Dios Todopoderoso, el Dios que reina, el Dios que creó los cielos y la tierra, ha obrado, se ha manifestado sobre tu vida, sobre tu persona. Vamos a orar un momento. Señor, como hemos dicho, no importa la razón de por qué estamos aquí hoy. Lo que importa es cómo podamos salir de aquí. Señor, aquí lo maravilloso, lo extraordinario, eres tú, Señor. Que tú estés y que tu palabra sea predicada y enseñada. Esta palabra que nos has dejado, esta palabra poderosa, que a través de tu Espíritu Santo cambia los corazones, sana las heridas, transforma vidas, trae respuestas a nuestro corazón, cualquier necesidad del hombre, pero también humilla personas. También quebranta corazones. Oh Dios, tú mejor que nadie sabes lo que necesitamos. Así que pedimos, Señor, y ojalá que todos se unan en esta petición, que tú traigas una palabra para mí este día.
Dame una palabra, Señor, una palabra por la que pueda vivir, una palabra por la que muchos emprendieron viajes y vivieron en las misiones, una palabra por la que merece la pena dejarlo todo y seguirte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, podéis sentaros. El otro día los jueves tenemos la reunión y las chicas cantaron una canción y bueno, les pediría que la cantaran. Pecador sin esperanza, Jesucristo me ama a mí. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvóme a mí. Y yo lo sé, que la sangre de Jesús es eficaz. Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Cuando vienen tentaciones, a tu lado Cristo está. Al lugar seguro guía y en las pruebas gracia da. La sangre de Jesús es eficaz. Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Da poder al desmayado, por los montes le guiará. Agua brinda en el desierto, en la noche luz le da. Y yo lo sé, que la sangre de Jesús es eficaz. Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Te guiará hasta que llegues a la celestial ciudad, donde eterna vida y dicha gozarás por su bondad. Y yo lo sé, que la sangre de Jesús es eficaz. Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Te guiará hasta que llegues a la celestial ciudad, donde eterna vida y dicha gozarás por su bondad. Y yo lo sé, que la sangre de Jesús es eficaz. Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Y yo sé que la sangre de Jesús es eficaz. Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Pues sí, Señor, la sangre de Jesús es eficaz y limpia al mayor pecador. Bueno, hoy estamos en Lucas capítulo 5.
versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bueno, Jesús estaba en el lago de Genesaret. ¿Qué otros nombres tiene el lago de Genesaret? Mar de Galilea, Mar de Tiberias, muy bien. ¿Perdón? Muy bien. Bueno, este es el que está arriba, al norte, en la región de los Galileos. Esto está un poquito alejado de Jerusalén, de todo lo que es el centro geográfico y comercial y espiritual de lo que es Israel, el Israel de entonces. Y Jesús estaba allí y parece que había mucha gente, una multitud de personas que se agolpaban para oír la palabra de Dios. Hay una diferencia. Este es uno de esos textos que viene en 3 evangelios. No hay mucha diferencia de lo que dicen los 3 evangelios. Hay uno que es un relato mucho más corto, lo resume bastante, y los textos de Mateo y de Marcos parece que están contando una historia diferente, pero simplemente es que lo están contando un poquito antes. Es cuando ellos estaban todavía pescando. Y Lucas lo cuenta de cuando ya habían vuelto y estaban ahí lavando sus redes. Es una diferencia de tiempo no muy grande, pero es la misma historia y cuenta más o menos las mismas cosas. Así que igual no vamos a sacar mucha enseñanza de ver o de intentar leer los 3 textos. Este es el más extenso. Entonces nos cuenta esto, que la gente estaba
agolpándose un poco para oír a la multitud. Y ve las dos barcas, ¿no? Y eso ya es una situación que te extraña un poco. Dices, bueno, pues ahí estaban Pedro y su hermano Andrés, y luego en la otra barca están los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que luego llegaron a ser Jacobo, Juan y Simón. Andrés no. Jacobo, Juan y Simón llegó a ser el círculo más íntimo de Jesús. Hay acontecimientos en los que solo están estos tres, hay otros en los que están los 12, pero en algunos, cuando la transfiguración, y hay algunos acontecimientos en el que Jesús tomaba este grupo, este círculo más íntimo, vamos a decir. Y extraña un poco pues que la gente, la multitud estaba allí agolpándose, queriendo oír a Jesús, y estos estaban pescando, estaban con su vida de cada día, con su rutina. Ellos ya conocían a Jesús. Ellos ya conocían a Jesús. Si veis en el capítulo 4, versículo 38, ¿qué es lo que hace Jesús? Sana a la mujer a la suegra de Pedro. No sé si Pedro estaba muy contento con esto o no, pero sanó a la suegra de Pedro. Y ya conocían a Jesús, y ya conocían cómo obraba o qué cosas hacía Jesús. Sin embargo, ahí está Jesús enseñando a la multitud, y ellos con su vida. No eran, hasta en ese momento, ellos no eran seguidores, no eran gente que habían entregado su vida a Jesús, no. Bueno, había habido acontecimientos, había habido situaciones donde habían coincidido, habían estado con Jesús, pero nada más. De hecho, cuando tenían que, aquí vemos, ¿no?, tenían que escoger entre dedicarse a lo suyo, ir a pescar, porque de ahí es de lo que vivían, de donde se movían, de ir a pescar o estar escuchando, bueno, pues parece que preferían ir a pescar. No, nosotros no vamos a pescar. Luego ya preguntaremos qué ha dicho. Preferían irse a lo suyo. Bueno, eso es lo que más o menos pensamos. Y cuando ve estas barcas, dice que Jesús entra. Lo primero que hace es, entra directamente en la barca de Simón y le pide que la aparte un poco para poder enseñar a la gente, para que le pudiera ser más fácil enseñar a la gente. Si estaba ahí metido en el gentío, en el medio de la gente, debería de ser un poquito difícil poder enseñar, pero si estaba en la barca un poco retirado, pues bueno, igual sí que podían escucharle bien, ¿no? Todo esto son cosas que nos da detalles bastante la palabra sobre eso, y tiene hay cosas que son muy simples, pero tienen su enseñanza o tienen su punto de interés, ¿no? Por ejemplo, Jesús no esperó a estar en el templo para enseñar, o no esperó estar en una sinagoga para enseñar, que era lo normal. Los maestros, los rabís, esperaban ser invitados a las sinagogas, o si era uno de los sacerdotes, podía oficiar en el templo, ¿no?
Podía haberlo hecho, pero no, él aprovechaba las cosas normales. Era ahí donde estaba y ahí aprovechaba. ¿Y cuál era lo que estaba a mano, lo que podía recurrir a ello? Una barca. Y él enseñó enseñó desde la barca. O sea, no esperó a que las circunstancias fueran perfectas, a que todo estuviera bien para decir, para que la palabra de Dios pudiera ser enseñada, a que todo se pusiera en un orden, en una manera que sea favorable para hablar la palabra de Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? A veces a mí me pasa, yo me justifico, me excuso, en que no se ha planteado la situación idónea y perfecta, ¿no? Parece que si tienes un púlpito, una plataforma como esta, es así, sí. Pero a veces estás trabajando o haciendo otras cosas, estás en la vida cotidiana de cada día. Y esos son buenos momentos, muy buenos para poder enseñar, para poder hablar de la palabra de Dios. Pero, ¿qué haces? No, mira, te podría hablar de la palabra de Dios, pero lo mejor es que vayas el domingo a la reunión, que allí estoy con mis apuntes, tengo un púlpito y estoy en una plataforma y allí puedes oír. No, lo que la Biblia nos enseña es que hay que aprovechar los momentos, que cualquier situación es buena. Jesús lo hizo, Jesús no esperó, no convocó a la gente, vayan a la sinagoga, que esta tarde vamos a dar un mensaje allí, sino habló allí, al lado de un lago. A lo mejor, no sé si a veces el ruido o la brisa o cosas, a lo mejor le ayudaban para poder hablar a la gente, o a lo mejor también había un poquito de ruidos o de cosas, no sé cómo era. Pero Jesús habló a la gente ahí al lado del lago y se subió en una barca y le dijo que se tirara un poquito para atrás y allí se sentó y allí enseñó a la gente. Y bueno, pues esto ya es algo que nos tiene que hacer meditar, ¿no? A veces estamos con alguien y estás con el deseo de poder decirle a alguien, a esa persona, algo acerca de Dios, pero parece que si no se dan las circunstancias correctas, no lo haces. Se tiene que encajar todo. No. Hay que aprovechar el momento ese que tenemos y esa situación, y como aquí bien nos enseña Jesús. Jesús enseñó desde el sitio donde Pedro pasaba la mayor parte de su vida, donde Simón hacía su vida, desde donde Simón obtenía sus recursos, desde ahí. La vida de Pedro, la vida de Simón giraba en torno a esa barca. Y esa es, una de las primeras preguntas que podemos hacer hoy en esta reunión. De la misma manera que Jesús se acerca a Simón y usa su medio de vida, su vida, porque ahí estaba su vida, Jesús no puede usar tu vida. Jesús no puede usar tu vida. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a decir, Señor, heme aquí, úsame a mí, como quieras? Porque normalmente somos de condiciones. Yo lo que voy a hacer es, sí me puedes usar, pero mira, este año no, es el que viene tampoco, ya
este verano que tengo un poco de tiempo libre, sí me puedes usar. O voy a estar haciendo estas cosas primero, voy a atender a mis padres, voy a hacer no sé qué, que son cosas correctas, no estoy diciendo nada malo, pero a veces usamos las cosas correctas o cosas que supuestamente tenemos que hacer como una excusa para decirle que este no es el mejor momento, para que uses mi vida para enseñar a los demás o para ayudar a los demás. O a veces estoy tan enfocado en mi propia vida que le digo, Señor, ahora no, yo necesito todavía un tiempo de dedicarme a mí. Ya cuando resuelva lo mío, ya igual, ya te digo que sí, algún fin de semana, algún domingo salgo y me dedico a hacer buenas obras al prójimo. Bueno, parece que no es esta la enseñanza que nos está dando Jesús aquí. Y bueno, pues esa es una de las cosas que tenemos que decir, ¿no? Bueno, ¿qué es mi vida? O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? Y si en un momento dado la palabra que viene a mi vida es, quiero usar tu vida, quiero usarte a ti, ¿qué vas a responder? ¿Vas a estar listo para responder? Oh, Señor, espera, yo ya te aviso cuando esté listo. Pedro no había pescado nada esa noche y llevaba toda la noche trabajando. ¿Eso qué significa? ¿Cómo estaba el espíritu de Simón? Estaba muy contento, toda la noche trabajando y no haber pescado nada. Pues seguramente lo que había en Pedro era un poco de desánimo, porque de ahí vivían, de ahí comían, de ahí tenían que pagar los tributos a Roma. Y si no pagaban los tributos a Roma, ¿qué les pasaba? Se llevaban la barca. Un poco de desánimo, un poco de frustración, deudas, problemas, cansancio. Y esto normalmente para nosotros, ¿qué son? Excusas. Excusas para hacer lo correcto, para servir al Señor. Tenemos este tipo de excusas. Es que estoy desanimado, es que estoy cansado. Hoy no voy a salir a evangelizar, hoy no voy a salir estoy cansado, es que no me salen las cosas bien, es que tengo problemas, es que tengo conflictos con mi familia, es que hay cosas que me están pasando. Muchas veces esos problemas, que son problemas reales, no nos los inventamos, son situaciones reales que a cualquier persona, no estoy diciendo que sea malo, cualquier persona está cansado a veces de problemas, de situaciones, está desanimado, cualquier persona. Y hasta puede ser comprensible, hasta, bueno, pues mira, no quiero, Señor, no, ahora no es un buen momento. Las circunstancias no, si arreglo estas cosas con mi familia, si resuelvo este tipo de problemas, si voy atendiendo todas estas cosas, pues igual me lo pienso y a lo mejor pues puedo servirte un poco. Pero una cosa que estuvimos leyendo el viernes en la reunión de oración, en Efesios capítulo 5,
capítulo 5. Versículo 16. Primero aquí Pablo está enseñando y les está diciendo de mirad bien cómo andéis. Versículo 15. Mirad bien cómo andéis. Hay que fijarse que Pablo no les está diciendo a dónde van. Mirad bien a dónde vais. Aquí la atención no la ponen hacia dónde van, sino la pone en cómo están andando, en la manera en que están andando. O sea, el día de hoy, ¿cómo estás viviendo hoy tu vida? Y una de las cosas que dice, o sea, les dice que sean sabios en su manera de caminar. Y la otra cosa que dice, versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y entonces, esto es lo que decíamos, que se puede interpretar de dos maneras, o las dos nos pueden venir bien. Una, simplemente, pues, bueno, que los días son malos, ahora acabamos de pasar una pandemia, hay una guerra, ha subido la electricidad, son días malos. Bueno, son días malos. Y como son días malos, pues bueno, hay que aprovechar el tiempo lo que se pueda. A pesar de que son días malos, pues hay que hacer lo que se pueda. En cuanto a servir al Señor, en cuanto a la obra de Dios. O puede que lo que esté diciendo son días malos, y los días malos crean oportunidades. Y los días malos son días en los que hay que fijarse porque nos dan oportunidades especiales. Puede que el desánimo de Pedro, de Simón, sus frustraciones, sus cansancios, sus deudas y sus problemas puedan ser el mejor púlpito, la mejor circunstancia para atender o para hacer la obra de Dios. Puede que los problemas que tú tienes, ¿pasa algo con la ambulancia? No, ya está allí Fernando ya. Bueno. Repito esto que acabo de decir. Puede que todas esas cosas que normalmente son excusas para decir que no, yo no me interesa esto de cristianismo, o no me interesa esto de evangelizar, o no me interesa, cosas con las que decimos que no, con las que nos justificamos, con las que pasa el tiempo y seguimos, como hablábamos el otro día de la mujer samaritana, simplemente nos conformamos con ir al pozo cada día. Voy al pozo, bebo un poco, calmo la sed y ya me quedo tranquilo hasta el día siguiente. Que han traído al abuelo. Entonces, hay que examinar esto que estoy diciendo. Cuando empieces a quejarte, cuando empieces a decir, es que para un poco y piensa si eso que te está sirviendo como excusa para decir que no al Señor puede ser la mejor oportunidad que tienes. Por ejemplo, a veces una enfermedad, ¿quién le gusta estar enfermo?
¿Quién quiere estar enfermo esta semana? Yo. Bueno, alguna vez alguno dice, un poquito, una fiebre así un poco por la mañana y que se te quite. Bueno, cuando éramos pequeños era lo que hacíamos, ¿no? Yo le pegaba así al termómetro hasta que subía, lo que pasa que a veces te pasabas y se pasaba de 40. Y me dice mi madre, este niño se está, bueno, para quedarte en la cama y no ir al colegio. Pero no buscamos estar enfermos. Pero a veces una enfermedad es el púlpito perfecto, es la plataforma perfecta, es la situación perfecta donde Dios quiere hablar contigo y donde a lo mejor Dios quiere usarte. Una situación donde estás hasta arriba de problemas. Puede que en vez de ser una excusa para decir que no, pueda ser la situación perfecta para poner en práctica lo que significa confiar en Dios, dejar tus cosas en Dios. Yo sé que cada uno tenemos nuestras circunstancias y problemas, y para cada uno las nuestras son las más grandes, las peores. Y además, si nos vamos haciendo mayores, pues se juntan esas circunstancias con un montón de cosas, de achaques, de enfermedades, qué pastillas tomas tú, yo, así. Bueno, es nuestra vida de cada día. Pero piensa que esto puede ser una especie de patrón en tu vida. Cada vez que estés a punto de quejarte y pides bueno, esto tiene sus riesgos, también. Está la ambulancia, sí, eso por lo menos estaba pensando. ¿Dónde estábamos? Un patrón. Muy bien, mira, por lo menos ya se entera. Un patrón. Digo que esto podría ser una especie de patrón, no se oye. Con estos. Se va animando la cosa. Bueno, a ver si terminamos con el patrón. Crear un patrón en nuestras propias vidas, o puede que la palabra de Dios lo que nos enseña es a que tengamos este tipo de patrón, de decir, cuando estamos metidos en situaciones difíciles, a lo mejor es el mejor tiempo para servir al Señor. Se crean las mejores oportunidades, es cuando mejor podemos aprovechar el tiempo. Antes de empezar a quejarte, de empezar a poner excusas, de empezar a poner peros y porques a todo, para un momento. Señor, ¿me estás abriendo una puerta? Señor, ¿estás poniéndome la barca para que predique? Señor, todo esto que ha pasado toda la noche sin pescar, trabajando, cansado. ¿Qué es el propósito? Hay un propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces,
Eso es algo que podemos enseñar, algo que podemos aprender de esta historia, a poder tener ese patrón, ¿no? Usamos lo que tenemos, las circunstancias que tenemos. Y lo que tenemos es lo que tenemos. No, hay cosas que no podemos cambiar nosotros y modificar. O decirle al Señor, ya te serviré otro día cuando yo cambie mis circunstancias. Porque a lo mejor las circunstancias es la voluntad de Dios para mi vida. Porque Dios quiere enseñarme algo. Entonces es una contradicción. Yo le estoy diciendo al Señor, cuando yo cambie mis circunstancias te serviré. Y son las circunstancias las que el Dios me ha puesto en mi vida para enseñarme algo. A veces simplemente a saber entender la fe, qué significa vivir por fe, o a saber qué significa tener paciencia. Tener paciencia. A saber lo que significa ser humilde, la humildad. Esa es una lección tan importante, ser humildes. Necesitamos la vida del Espíritu para poder saber, para poder conocer qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios me quiere enseñar, a veces a través de las circunstancias, de los cansancios, de toda la noche sin pescar. ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo a nuestras vidas? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en nuestras vidas? Que no tiene el propósito de hundirnos por completo en ese mar de problemas. Quiere que podamos aprovechar esas circunstancias para servir al Señor. Además, ¿de qué se trataba la lección? ¿Qué hemos leído? Volvemos a Lucas. ¿Cuál era la enseñanza que había que aprender en esta historia? ¿Cuál era? ¿De qué se trataba? ¿Qué era el propósito, el resumen en una frase de todo este texto? ¿Qué era lo que Jesús quería hacer con Pedro? Con Simón. Exactamente, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y cuál es el mejor aula, la mejor universidad, el mejor instituto bíblico, la mejor instalación, el sitio perfecto para enseñar a alguien a ser pescador de hombres? Una barca. Una barca. Convertir pescadores de peces frustrados en pescadores de hombres. De eso se trataba la lección. Versículo 4 le dice, vamos a pescar. Y la respuesta de Pedro, ¿qué vemos? Respondiendo Simón, versículo 5, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué dos cosas podemos ver aquí? ¿Por qué tuvo la necesidad o por qué tuvo que decir aquí, hemos estado toda la noche trabajando y nada hemos pescado? Pero si tú lo dices, echaremos la red. ¿Por qué Pedro tuvo que decirle esto? ¿Por qué Simón tuvo que decir esto? Bueno, es un pensamiento mío, no tiene que ser lo que significa,
Pero creo que Pedro tenía, o Simón tenía dos cosas, dudas, y quería decirle en cierta manera, no sé, pienso yo, esto es un pensamiento mío, esto no lo dice la palabra de Dios. Señor, de esto yo sí sé, de pescar. Y yo qué sé, me he tirado toda la noche, que es el mejor tiempo para pescar, por la noche. Toda la noche pescando y no he pescado nada, y ahora de día dices tú de ir a pescar. Bueno, yo, vale, hago lo que me dices, pero no estoy completamente convencido, o no lo tengo claro, o no sé. Podría ser. Yo creo que nos muestra sus dudas. Esto no va a funcionar. En esto yo soy el experto, pero sí hay una cosa que sobresale aquí, y es dudas, escepticismo, pero a pesar de todo, ¿qué hizo Pedro? Obedeció, la obediencia. Algo muy importante. Yo sé que a veces estamos en esas circunstancias donde lo que vienen son dudas, no hay claridad. ¿Quién lo tiene todo claro aquí? Todo perfectamente claro y todas las circunstancias de su vida están perfectas y encajadas, todo lo tiene bien. Nadie, yo creo que no hay nadie, y el que lo tiene es porque se engaña o no sé. Pero no tenemos las cosas claras, está todo claro, todos los planes, todo me va a salir bien, el futuro, esto, lo otro. ¿Quién tiene 60 años aquí? Vale. Yo no sé si os pasa a vosotros que a veces piensas en algo, en que vas a hacer algo, y de pronto dices, pero si tengo 60 años. O sea, como que, por ejemplo, no sé, ayer estaban hablando de tocar el violín y no sé qué. Digo, yo pensé por dentro, pues estaría bien aprender a tocar un instrumento para luego, para el futuro. Y cuando dije futuro, digo, si tengo 60 años, ¿qué futuro? ¿Que aprender el violín? Bueno, que a veces se te olvida la realidad, a veces se te olvida dónde estás, quién eres y cuántos años tienes. Menos mal que el Señor tiene misericordia y ¡pum!, nos pone el espejo y este eres tú. Y hay que saber vivir nuestras circunstancias. Entonces, como decía, no siempre lo vamos a entender todo, lo vamos a tener todo claro. Pero si obedecemos lo que la palabra nos dice, si obedecemos, en la obediencia a la palabra hay fruto, hay bendición, hay resultados. La palabra exige, demanda nuestra obediencia, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios, o la voluntad de Dios se refleja especialmente en su palabra, y la obediencia a su palabra tiene fruto siempre. Y además, muchas veces, no, y daros cuenta que no he dicho siempre, pero muchas veces de forma sobrenatural. Porque un cambio de pensamiento, un cambio de corazón, un decir, mira, me voy, lo dejo, esto no merece la pena seguir con estas historias porque estoy cansado y demás, y de recibir una palabra de Dios y que haya un cambio en el corazón y le decir, Señor, mira,
no me voy a ningún lado, aquí me quedo y no voy a dar un paso. Aquí estoy, úsame y enséñame a vivir en medio de estas circunstancias que me son tan adversas, tan dolorosas. Ayúdame a vivir con esto, que tu Espíritu Santo me dé sabiduría, que sepa ver oportunidades, que sepa aprovechar el tiempo, puertas abiertas, que pueda ver eso. Que tú me estás, a lo mejor son circunstancias que permites en tu voluntad, en mi vida, porque quieres usarme, no porque quieres desanimarme. El propósito de Dios es que quiere usarnos. Muchas veces la obediencia va a traer un fruto y muchas veces puede ser un fruto sobrenatural. Ya estoy diciendo, un cambio en nuestros corazones, corazones duros, corazones pecadores, corazones orgullosos, incrédulos, que son de pronto transformados. Eso es un milagro sobrenatural. Pero aquí además hay una cosa. Cuando le dice Jesús que eche la red, dice el versículo 6, habiéndolo hecho, encerraron, pescaron una cantidad de peces impresionante. No era normal. Lo que vieron ellos no era normal. Las redes se les rompían, las dos barcas se hundían. Era algo que estaba claro que era extraordinario. No solamente llevo toda la noche pescando y no he pescado nada, y ahora de día hemos pescado un poco. No, es que esa pesca no habían pescado algo así en su vida. Una cosa sobrenatural, las redes se les rompían. Venir a ayudarnos, las dos barcas a punto de hundirse. Pero aquí hay una cosa que me gusta. Hace tiempo vino un predicador americano aquí a Barcelona con un eslogan: ven a buscar tu milagro. Y miles de personas fueron a verlo, ¿no? Claro, el eslogan era raro. Ven a buscar tu milagro, ¿no? Es como ven al supermercado y mira a ver qué necesitas, y si un poco de sanidad, un poco de... Y no hubo ni una palabra sobre arrepentimiento, sobre nuevo nacimiento, sobre glorificar a Dios. Todo tenía que ver con los milagros. Y a veces nosotros, si no leemos bien, podemos pensar de que aquí lo sorprendente es el milagro. No, el milagro, sí, claro, era sobrenatural, era una cosa increíble. Y a lo mejor muchos de los que estaban allí es de lo único que se acordaron. Pero el milagro fue un instrumento también. Muchos de los milagros que hizo Jesús, bueno, podríamos decir todos, el 100% de los milagros, tenían como propósito una enseñanza, tenían una finalidad espiritual mayor, eran también un medio. Claro, dio de comer a 5.000 personas, claro, hizo milagros sorprendentes, pero tenían una finalidad. ¿Y cuál es en este caso? Viendo esto, versículo 8, ¿viendo qué? Viendo ese milagro, viendo que las barcas se hundían, viendo la gran cantidad de peces, no empezó a dar saltos de alegría y a decir,
se me han solucionado los problemas económicos. Toda la noche he estado, mira, la frustración, el desánimo, el cansancio, lo normal es que se le hubiera pasado todo. Y se le había solucionado la cuenta. Podría pagar sus deudas. Bueno, sería lo normal que hubiéramos nosotros escrito la historia, es viendo esto, Pedro empezó a dar botes de alegría diciendo, qué bueno lo que me ha hecho el Señor. Pero no era el propósito. Eso es nuestra manera de ver las cosas. Sino cuál fue el propósito. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Otro hubiera dicho, mira, mañana puedes venir conmigo a pescar, te puedes quedar conmigo, te contrato. Pero lo que hubo aquí, y incluido el milagro, todo lo que estaba pasando, trajo un impacto en la vida de Simón. Un impacto que le produjo un temor que luego Jesús le dijo, no temas. O sea, no era un temor de Dios, era un miedo. Y un miedo, ¿por qué? ¿Qué era lo que estaba pasando? Hubo un momento en el que Simón Pedro se dio cuenta que la persona que estaba allí, es como una revelación, es que tuvo una revelación. Cristo se reveló a Pedro, se mostró a Pedro, y no solamente como el gran Dios todopoderoso, Cristo, el gran Dios todopoderoso, que había hecho un milagro y había llenado las barcas de peces, sino el que estaba allí es el que es 3 veces santo. Y por eso este hombre decía, apártate de mí, yo no puedo estar. Yo creo que ahí de alguna manera le fue revelado a Pedro. En ese momento pensó, cuando en el Antiguo Testamento decían que nadie podía ver a Dios, el que veía a Dios cara a cara caía fulminado. Y él estuvo pensando, y por eso le vino ese temor, yo voy a caer fulminado, yo que soy un pecador. Yo creo que ahí no estaba pensando en la pesca, ni en los problemas, ni en las circunstancias. Eso fue un medio. Y luego pasa el milagro y ese milagro se convierte en la manera en la que Jesús se manifiesta a Pedro. Y Pedro lo que ve ahí es al Dios santo, todopoderoso también, pero 3 veces santo. Y aquí Pedro lo que hace es caer. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Aquí Pedro no solamente tuvo una revelación de quién era el que estaba allí, sino tuvo una revelación de su propia condición. Apártate de mí, que yo soy. Sabía lo que él era delante de Dios. Y esto es algo muy importante. ¿Sabemos quiénes somos delante de Dios? ¿Sabemos quién es Dios? Versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres.
Él, cuando estamos en sus manos, cuando obedecemos, ahí vemos a Pedro, con todo ese proceso. Y en ese momento está de rodillas, lleno de temores, pensando que va a ser fulminado porque el que está delante de él es el Dios Todopoderoso. Y recibe una palabra. En ese momento, en el momento de más humillación, de más quebrantamiento, recibió una palabra. Serás, yo te haré, dicen los otros evangelios, pescador de hombres. Y Dios trabaja con nosotros también, especialmente en los momentos donde nosotros más somos capaces de darnos cuenta de lo que somos y de humillarnos delante de Él. Es el mejor tiempo, la mejor circunstancia donde Dios obra en nuestras vidas, cuando nos humillamos delante de Él. Normalmente cuando seguimos con nuestra vida, voy y vengo, Jesús estaba enseñando, Pedro y los otros estaban con las barcas, estaban con sus vidas. Ese no era el mejor momento. Pero cuando Pedro estaba de rodillas y estaba humillado, ese era el momento de hacer de Pedro un pescador de hombres, de hacer de él un hombre completamente diferente. La prueba de ello es el versículo 11. Cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué? Dejándolo todo, le siguieron. No se sentaron a negociar, no empezaron a preguntar, bueno, ¿y cómo haremos? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cuánto dinero me vas a poder dar? ¿O qué ayuda voy a recibir para poder solucionar los problemas? No empezaron a negociar, a preguntar, a querer saberlo todo para decidir si le sigo o no le sigo. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida por fe. Es por fe. Servir a Dios es lo más alto que hay. Lo más alto que hay. Es un honor, es un privilegio que Dios pueda usarnos, gente como nosotros, que estábamos en la misma circunstancia de Pedro. O sea, no eran nuestros méritos los que nos llevaron a Cristo, no eran los méritos de Pedro, eran sus deméritos, sus pecados, los que estaban queriendo alejarse de Cristo. Y ese fue el momento donde Cristo se acerca a su vida. Él ha venido a salvar a los pecadores, no a ver quién tiene méritos, quién es mejor está más capacitado. No, Él es el que nos capacita. Yo te haré pescador de hombres. No, tú que eres bueno con esto, tú vas a ser pescador de hombres. No fueron los méritos de Pedro los que hicieron de él un pescador de hombres. Él le hizo pescador de hombres. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos acabando el mensaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué palabra es la que ha tocado tu vida o te ha hecho pensar o te llevas de aquí? Ojalá que te lleves algo de aquí. Ojalá te lleves algo de aquí.
te lleves una palabra. Ojalá fuera el resumen, el versículo 11, dejando todo lo demás que es vanidad. Y le siguieron. Y no se explica nada más, no hay más detalles aquí, sabemos detalles de todo, pero no hay más detalles de cómo estos hombres siguieron a Jesús. Bueno, lo hicieron y dedicaron sus vidas. Hay un llamado de Cristo, de verdad. Posiblemente para alguno está habiendo un llamado a dejarlo todo y a seguirle. Está habiendo un llamado a no dejar de quejarte por las circunstancias, por los problemas, por los cansancios que tienes. Y a lo mejor esos son oportunidades o puertas abiertas que Dios está poniendo en tu vida para usarte a través de tus problemas, no cuando no tienes problemas, sino a través de ellos. El llamado es ese. Hay un deseo de ser un pescador de hombres, de ser hecho. Cristo es el que dio ministerios a los hombres, el que hizo que unos sean evangelistas, otros pastores, otros maestros. Son obras de Dios, es lo que Dios hace en la vida de cada uno. Pero creo que es bueno, es sano cuando hay un anhelo, un deseo. ¿Deseas ser un pescador de hombres? No hay trabajo más importante. Bueno, espero que este texto de la pesca milagrosa haya una palabra, que te lleves una palabra, que te lleves un llamado, o que lo entiendas como un llamado, que algunos de los de aquí que estaban con dudas puedan tener un llamado, que algunos que están viviendo sus vidas como la mujer samaritana, cada día yendo al pozo y bebiendo agua, un agua que le decía Jesús a la mujer samaritana: si bebes de ese agua tendrás sed. Es un agua que no satisface. Todos los días tienes que volver. Bueno, vas a volver a tener sed. Sí, es lo que tú haces. Pero si te pones en manos de Cristo, Él quería hacer que ella tuviera una fuente en ella que brotara agua de vida, agua para vida eterna. Es muy distinto. Ir al pozo todos los días, incluso venir a las reuniones cada domingo, puede ser ir al pozo cada día y volver a tener sed. Porque no es el propósito. El cristianismo no es venir a unas reuniones. El cristianismo es que Dios haga una obra dentro de ti. Una fuente de agua que brote. Ser hecho un pescador de hombres. La gran comisión a la que Cristo nos llama. ¿Cuánta gente hay en el mundo que se muere, que no conocen, que no tienen esperanza, que viven, pues como hemos vivido nosotros, abrumados, cansados, frustrados por las circunstancias, por los problemas? Y resulta que a lo mejor ese es el mejor combustible, la mejor circunstancia para nosotros. Hasta tal punto que, bueno, pues mira, no eliges estar enfermo, pero cuando lo estás, o cuando te llevan al hospital, o cuando
pasas ciertas cosas, dices, Señor, gracias por tu obra, que a veces no la entiendo, a veces no es lo que yo escogería, pero sé que es las circunstancias perfectas, a través de las cuales tú quieres hacer una obra a través de mi vida. Vamos a orar. Bendito, santo, poderoso eres tú, Señor, Dios del cielo y de la tierra. Señor, gracias por tu palabra. Deseamos que esta palabra no se haya quedado aquí, sino que sea una palabra que podamos llevarnos en el corazón y que haga una obra. Señor, te pido, por favor, que tu palabra haya podido ser también un llamado a servirte, Señor, un llamado a dejar todo y seguirte, Señor. Porque no hay una vida más alta que esa. Señor, gracias por morir en la cruz por nosotros. Señor, que pongamos la atención en lo que somos, en la necesidad también de arrepentimiento, en que no merecemos estar cerca de ti, Señor. Pero tú has venido a nuestras vidas a pesar de lo que somos, de nuestros pecados, y has hecho una obra en nosotros, un milagro, Señor. Esta historia no nos dice ya qué pasaron con los peces porque lo importante era qué pasó con el corazón de Pedro. Lo que hiciste en su vida, Señor. Señor, anhelamos poder ser un instrumento en tus manos, Señor. Señor, quebranta en nosotros esa tendencia que tenemos a justificarnos, a quejarnos, a protestar, cuando estamos cansados, agobiados, cargados de problemas, que sabemos que esta vida es eso, Señor. Problemas, historias, cosas que no somos capaces de resolver, pero que a lo mejor es el marco perfecto para que tú nos uses, Señor. Son esas circunstancias concretas las que nos ayudan a verte a ti, a conocerte a ti y sobre todo a ser usados por ti, a saber aprovechar el tiempo, Señor. Que esto se pueda convertir en un patrón en nuestras vidas. Por eso pedimos y necesitamos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos corrija, Señor, y que al final de todo tú puedas ser siempre glorificado, Cristo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.